En el Antiguo Testamento hubo un grupo de hombres a lo largo de los siglos que hablaban al pueblo de Israel en el nombre de Dios. Estos hombres recibieron el nombre de profetas. Algunos profetas escribieron algunos libros. Podemos enumerar, por ejemplo, a Isaías, Jeremías, Daniel, Habacuc, Daniel, Malaquías, etc. Estos pertenecen al grupo de los llamados profetas escritores. Pero hubo un grupo también considerable, que es la mayoría, e incluso muchos de los nombres de los profetas se ignoran, pero son mencionados repetidamente en la Sagrada Escritura. Se trata de los profetas no escritores. Los más famosos son precisamente Elías y su discípulo Eliseo, de quien ahora voy a hablar, del profeta Eliseo. Eliseo está íntimamente unido al reino del norte, en Israel en el siglo IX. La palabra, el nombre Eliseo significa Dios ha ayudado. Y claro que a través de este hombre el Señor ayudó de una manera muy especial y grandiosa al pueblo de Israel. Estamos ubicados, hermanos, entre los años 850 y el año 800 antes de Cristo. Ese es más o menos el tiempo que duró el ministerio de este gran profeta Eliseo, quien nació en una comunidad allí en el valle del río Jordán llamada Abel Mejolá. Era hijo de una familia rica y pasó los primeros años hasta su juventud en el trabajo familiar. Y un día el Señor Dios le dijo a Elías: ve y llama a Eliseo, porque él va a ser tu sucesor. Y entonces Elías va en busca de Eliseo, y cuando lo encontró, éste estaba arando con otros trabajadores. Su yunta era la última, iba hasta atrás, y de una manera simbólica llega Elías y le avienta su manto encima a Eliseo y le dice: bien sabes lo que el Señor tiene preparado para ti. Sígueme. Y entonces él le dice: déjame despedirme de mi padre. Ve, le dice Elías. Eliseo, comprendiendo que su vocación era definitiva, que no era un llamamiento a servir al Señor por una temporada o por unos años, sino que era un llamamiento definitivo, sacrificó la yunta con la que andaba arando, dio de comer a los trabajadores y se despidió para siempre de su familia. Y efectivamente estuvo al servicio de su maestro, de su preceptor Elías, 8 años. En este tiempo, Eliseo fue testigo cómo Elías era verdaderamente duro en su manera de hablar, porque los israelitas se habían apartado en este siglo IX antes de Cristo de la verdadera fe en el único Dios. La mayoría de los israelitas, incluido el rey, la reina, los cortesanos, los servidores del rey, se habían ido tras un dios falso llamado Baal. Los profetas de Baal se contaban por cientos. Los israelitas en su mayoría habían abandonado la fe en el verdadero Dios. Por eso las palabras de Elías siempre fueron condenatorias, rudas y directas. Él no hablaba así tranquilamente, era muy drástico. Pues eso fue aprendiendo Elías de su maestro, Eliseo de su maestro Elías. Si bien Elías fue duro en su mensaje, por su parte Eliseo, continuando la misma línea, buscando restablecer como su maestro la verdadera religión, él tuvo más bien una vida
de exhortación. A él se le conoce como un profeta taumaturgo. Taumaturgo, hermanos, quiere decir el que hace milagros, el que obra milagros. Claramente, Eliseo obraba los milagros por orden de Dios, con el poder de Dios, porque debemos quedar claros. Una persona, cualquiera que sea, aunque sea muy santa, no obra ningún milagro. El autor de los milagros, la suspensión de las leyes naturales corresponde solo y exclusivamente a Dios, que ha creado todo lo que existe. Si a los santos, o en este caso a Eliseo, se le considera un taumaturgo, un obrador de milagros, o si decimos que los santos son milagrosos, debemos entender que lo que queremos expresar es que son intercesores nuestros ante Dios para que Él haga milagros. Bueno, pues esta fue la vida muy fecunda de este profeta, 50 años predicando, siempre en la restauración de la verdadera fe. Bueno, hermanos, pues ojalá que de este profeta aprendamos cómo es importante procurar que todos los que conocemos tengan una fe correcta, una fe recta, bien orientada en el verdadero Dios, que no haya sincretismos religiosos. El sincretismo, hermanos, es cuando se cree en Dios, pero al mismo tiempo se está creyendo en otras cosas. Son, por ejemplo, aquellos que creen en Dios y van a ver a los adivinos. Creen en Dios, dicen, y buscan a los brujos. Creen en Dios y creen en los horóscopos, en la lectura de cartas, en la suerte, en la alineación de los astros para que suceda algo en su vida. Eso se llama sincretismo. La fe en Dios nos debe impulsar a creer profundamente y a depositar plena y absolutamente la confianza en Él. Porque como dice Cristo, ni un solo pajarillo cae por tierra si no lo permite el Padre. Todo en la naturaleza está bajo el poder, bajo el dominio, bajo la potestad de Dios, no de fuerzas ocultas, esotéricas. No. Ese es el trabajo entonces de los profetas, y cada uno de nosotros se debe preocupar también de ser luz para los demás, de restaurar la verdadera fe en el único y auténtico Dios. Los milagros de Eliseo, hermanos, fueron más numerosos que los de Elías, pero como voy a leer un poquito más adelante un trocito del libro del eclesiástico o Siráside, sin embargo, Eliseo no estaba a la altura o no tenía la talla espiritual o la grandeza del maestro Elías, aunque sus milagros hayan sido más numerosos. ¿Qué cosa hizo Eliseo? Bueno, cuando Elías iba a partir, le dijo a Eliseo que se iba a marchar, y Eliseo le dice: bueno, ya que me dices que te pida algo, quiero que me concedas tu espíritu. Y dice: ¿cuál espíritu? Pues el espíritu de hablar y de hacer prodigios. Le contesta Elías: pides algo difícil, pero si me ves cuando yo sea arrebatado, se te va a conceder. Y un día pasaron el río Jordán, y Elías golpeó las aguas con su manto, y las aguas se abrieron y pasaron él y su discípulo al otro lado. Un poco más adelante es arrebatado Elías en un carruaje de fuego, tirado o jalado también por caballos de fuego. Y entonces Eliseo lo miró y le estaba gritando: Padre mío, Padre mío. Y justamente al ser arrebatado se le cayó el manto a Elías, el cual lo recogió Eliseo, que era el símbolo de los poderes milagrosos que tenía este profeta Elías y del espíritu con que hablaba a la gente. Pues luego regresó y cruzó el Jordán, y también al golpear
con el manto de Elías en las aguas del Jordán, éstas se abrieron. En Jericó había aguas también muy amargas. Eliseo sanó las aguas de Jericó. También hizo que se llenaran de aceite unas vasijas en la casa de una viuda. Un día fue a visitar a una familia rica, era un matrimonio. No habían podido tener hijos. Intercedió ante Dios para que esta mujer de Sunem tuviera un hijo, y lo tuvo. Pasó el tiempo y el niño murió. Bueno, pues Eliseo también lo resucitó con el poder de Dios. Un día estaban guisando para los profetas. Sin querer cayó una hierba o unas calabacillas por allí venenosas. Se iban a envenenar los profetas y él curó ese alimento para todos. Otro día también multiplicó unos panes para que comieran más de 100 hombres. Fíjense, una anticipación de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Otro milagro muy famoso es cuando curó a Naamán, el general que era de Siria, al que le ordenó que se fuera a bañar nada más 7 veces al río Jordán. Y efectivamente sucedió. Castigó también con la lepra la avaricia de un criado suyo llamado Giezi. Le cayó la lepra. Un día perdieron un hacha en las aguas del río Jordán y hizo que el hacha flotara sobre el agua. Oró y consiguió que su siervo viera los ejércitos celestiales ahora dispuestos a su favor, a favor del pueblo de Israel. Hirió también con ceguera temporal a un regimiento del ejército sirio. Por último, también, un muerto es colocado en la tumba del profeta. Ya cuando el profeta había muerto, pues colocan un muerto sobre su tumba y al estar en contacto con los huesos del profeta, resucitó. En resumen, hermanos, Eliseo es también un profeta sumamente importante y trascendente del pueblo de Israel. Cristo mismo lo menciona en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, verso 27. Eliseo completa la obra de Elías, destruyendo en esa época el culto que le estaban dando a Baal, un ídolo, un dios inexistente. Muere durante el reinado del rey Joás y es muy llorado por la gente. Un día, hermanos, cómo es importante no burlarse de los ancianos. Él iba subiendo una montaña pausadamente por su edad. Y entonces unos jóvenes le empiezan a gritar: ¡Hey, viejo, calvo! ¡Sube, sube, viejo, calvo! Burlándose. Causaron la ira del profeta, quien los maldijo. Y rápidamente unos osos salieron de la montaña y dieron muerte a estos jóvenes insolentes. Lección: a los enviados de Dios hay que cuidarlos, hay que hacerles caso. Y vean que Dios nos puede hablar a través de muchas personas. No solamente sacerdotes, obispos o el Papa. El Señor a lo largo de la historia, estoy seguro, a ti, hermano, y a ti, hermana, te ha hablado a través de muchas personas. De verdad.
cuando de parte de Dios alguien te está instruyendo, tenle respeto, tenle afecto, siente agradecimiento, porque las cosas espirituales, hermanos, realmente están por encima de las materiales. ¿Quién te enseñó a decirle a Dios Padre nuestro? ¿Quién te enseñó a hacer la señal de la Santa Cruz? ¿Quién te enseñó a persignarte? ¿Quién te enseñó algunas devociones? ¿Quién te habló de la conveniencia de recibir los sacramentos? ¿Quiénes fueron tus padrinos en los sacramentos? ¿Qué sacerdote te bautizó? ¿Qué obispo te confirmó? ¿Qué sacerdote asistió a tu matrimonio? ¿Qué sacerdotes te han dado la absolución y te han absuelto de tus pecados, pues, en el nombre de Dios? ¿Qué sacerdotes te han alimentado con la Sagrada Eucaristía? Todos esos hermanos hay que tenerles en altísima consideración. En su momento han sido, y muchos siguen siendo, instrumentos de Dios para que la pureza de la fe, para que el reconocimiento del único y verdadero Dios siga vigente. Les agradeceré mucho si reenvían este video con familiares y amigos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Les había dicho, en el capítulo 48 del libro del Eclesiástico se hace una bonita referencia tanto a Elías como a Eliseo y claro, a otros personajes del Antiguo Testamento. Pero de Elías se dice, qué glorioso fuiste en tus portentos. ¿Quién puede jactarse de ser igual que tú? Elías, maestro de Eliseo, apareció en la persona de Juan el Bautista. O Juan el Bautista tenía el espíritu y el poder de Elías. Elías, maestro de Eliseo, bienaventurado sea. Que tengan un formidable día, hermanos.